Todos muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos cada día la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Quizá no respetemos tanto la búsqueda de la felicidad propia que están llevando a cabo el presidente del gobierno o, por ejemplo, el nuevo gobernador del Banco de España. Y es que hoy tenemos que repasar todas las injerencias políticas que solo en esta semana hemos sufrido. Creemos que todas juntas son una noticia en sí mismo. Los escándalos que han estallado estos días con los audios que demuestran el pozo de corrupción que rodea a este gobierno han coincidido en el tiempo con una de las semanas en las que las intervenciones del gobierno sobre la economía se han hecho más evidentes. Quizá una de las primeras que tenemos que mencionar es la que les decía hace un momento, las del Banco de España. La semana pasada conocíamos el descafeinado informe anual de la institución que salió, luego nos dimos cuenta, nos enteramos de que había salido con 100 páginas mutiladas donde se expresaban las críticas o el análisis más profundo del funcionamiento del sistema de pensiones en España después de la reforma del señor Escrivá o el impacto que puede tener en el empleo, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral que pretende Yolanda Díaz. Estas páginas no aparecían en ese informe. Luego supimos, además, que su economista jefe, Ángel Gavilán, responsable de ese informe, presentó su dimisión. Pues bien, esta semana hemos vivido una remodelación más profunda e interna del Banco de España, que lo ha comandado José Luis Escrivá, para convertirse, dejar de ser un contrapoder, una institución dedicada a regular el sistema bancario y financiero, y también en convertirse en un contrapoder del Ejecutivo que ponga negro sobre blanco los efectos económicos que puedan tener las decisiones políticas del gobierno en materia económica. En lugar de eso, el señor Escrivá quiere diseñar un Banco de España que esté al servicio de los intereses del gobierno y no para poner freno, coto o poner al menos los puntos sobre las íes de las consecuencias reales que puedan tener sobre la economía, insisto, las políticas económicas del gobierno. Pero es que no es solo eso. Hoy mismo leemos en los medios de comunicación que el grupo de trabajo que ha creado Escrivá para proponer cambios en la ley de autonomía del supervisor bancario está además trabajando en ampliar el mandato del gobernador. Parece que quiere perpetuarse en el poder a imagen y semejanza de su jefe, del número 1, Pedro Sánchez, que parece no querer salir del gobierno ni con agua caliente. Pero es que las injerencias del poder político en el ámbito económico no han terminado aquí. También han tenido su protagonismo en el plano empresarial, y es que el gobierno ha decidido dilatar todavía más la posibilidad de que los accionistas del Sabadell, que son sus legítimos propietarios, decidan si les gusta o no les gusta la oferta que por ellos, por sus acciones, ha hecho el BBVA. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha elevado a Consejo de Ministros la autorización o no de la operación, algo que redunda en la total ausencia de seguridad jurídica que ya adorna a nuestro país. Pero es que no termina aquí la cosa, porque resulta que seguimos a vueltas con las causas del apagón del pasado 28 de abril que nos dejó a oscuras. Un blackout histórico que dejó durante horas sin luz a toda España y a todo Portugal, es decir, a toda la península ibérica y parte de algunas ciudades del sur de Francia. Esto se está investigando, eso es lo que nos dicen las fuentes oficiales, pero también lo que nos está diciendo Red Eléctrica es que todo fue culpa de las empresas privadas, de las generadoras privadas, de Endesa, de Iberdrola, de Naturgy. ¿Y qué es lo que nos dicen Endesa o Iberdrola? Que no, que la culpa es del regulador, que la culpa es del operador del sistema, mejor dicho, de Red Eléctrica Española, que es la encargada de operar el sistema eléctrico, es la que decide quién entra y quién sale en el mix y decide cuáles son las fórmulas de mix energético en cada momento que es necesario para garantizar el suministro. Que esto a veces se nos olvida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que haya pasado ha pasado en Red Eléctrica. Y si Red Eléctrica todavía no sabe qué ha pasado, a lo mejor tendríamos que empezar a pensar que la irresponsabilidad de algunos de nuestros gobernantes, incluido la presidenta de Red Eléctrica, organismo que en definitiva es público porque está controlado por el gobierno, pues son más irresponsables de lo que pensábamos. Bueno, son muchas las injerencias que hemos tenido encima de la mesa, se las vamos a analizar en profundidad
Vamos a contárselas todas con pelos y señales, pero antes déjenme que les echemos un vistazo, un repaso a la portada de Libre Mercado. Y en la portada de Libre Mercado empezamos leyendo la información de la jefa de la sección de Beatriz García sobre el informe Gavilán. Así es como titula Beatriz García, pues el repaso al informe que sí que evacuó el Banco de España en 2023 sobre el sistema de pensiones. Ya saben que una de las cosas que está diciendo el gobernador del Banco de España, el señor Escrivá, es que, claro, que es que el Banco de España, el Servicio de Inspección y Análisis del Banco de España, sus jefes de economistas, de economía, no están preparados para poder hacer un análisis serio del sistema de pensiones. Bueno, pues lo que hace Beatriz García hoy en la portada de Libre Mercado, en Libertad Digital, es recordar el nivel de detalle, la exactitud y el nivel de precisión con el que el Banco de España ha analizado el sistema público de pensiones en años anteriores, justo antes de la llegada del señor Escrivá al gobierno. Claro, pequeño detalle es que efectivamente la reforma de las pensiones que está siendo sometida a la lupa, al escrutinio de los especialistas del Banco de España, es la misma reforma de las pensiones que salió del puño y letra del señor Escrivá cuando era ministro. Y ahora que es gobernador, pues se ve que no le gusta mucho que su servicio de estudios y de análisis ponga ni una sola pega a esa reforma del sistema de pensiones que evacuó, insisto, el gobierno de España. Ahí tenemos el informe Gavilán. Así alertaba el director huido del Banco de España, recordemos, Ángel Gavilán, que fue el jefe, el director del Departamento de Economía del Banco de España, que decidió dimitir, decidió entregar su puesto de trabajo porque lo que estaba demostrándole el nuevo gobernador es que no se fiaba en absoluto de su criterio y no le iba a dejar publicar ninguno de los informes que llevase su firma y llevase su análisis verdadero. Recordemos que del análisis del estudio que realizó el señor Gavilán, el gobierno le ha quitado, mejor dicho, el señor Escrivá le ha mutilado, le ha quitado, le ha borrado, le ha sacado 100 páginas. El director huido del Banco de España sobre el sistema de pensiones, el informe Gavilán, una información que desde luego no nos podemos perder. Más asuntos que tampoco nos podemos perder. Mucho ojo a la serie de artículos que está publicando Diego Sánchez de la Cruz sobre esa macrocausa que hay abierta en España contra la Hacienda Pública Española, la agencia tributaria. El drama de un contribuyente afectado por la ley Beckham y la persecución de Hacienda. No podíamos más, es el textual que ha destacado Diego Sánchez de la Cruz de el testimonio que le ha brindado este contribuyente, en este caso extranjero, que vino a España a trabajar fichado por una gran multinacional y su sede en España y que pues ha vivido un auténtico calvario, un auténtico infierno precisamente por esa persecución en modo chantajista que ha llevado contra él la agencia tributaria. No podíamos más, era pagar o arriesgarte a una querella criminal. No nos dejaron otra opción, lamenta Michael, que es el nombre que hemos dado anónimo a esta persona anónima, de cuya identidad real no preferimos no desvelar ningún dato, ya que efectivamente puede estar en riesgo y puede sufrir, en este caso, la venganza o el golpe, el mazazo de la agencia tributaria. Más asuntos. Otro problema que para el gobierno no existe en España es el de los ocupas. Pues atención, Sandra León nos cuenta hoy en Libre Mercado cómo los ocupas secuestran 2.500 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid gracias a la impunidad que alienta el gobierno. De nuevo, problemas importantes relacionados con la ocupación y en concreto con la ocupación en la Comunidad de Madrid. Las verdaderas causas de la subida del precio de los alquileres que Sánchez ignora es otra pieza que elabora Diego Sánchez de la Cruz hoy y que redunda en algo que aquí en este programa hemos explicado un montón de veces. Y es que lo que está haciendo que los precios de los inmuebles y de los alquileres suban no es ni la voracidad de los empresarios, ni son los alquileres turísticos, ni es el hecho de que haya propietarios que sean tan cafres que decidan dejar sus pisos, sus segundas, terceras, cuartas residencias cerradas en lugar de sacarles partido con los precios que está teniendo el alquiler. Siempre les decimos lo mismo. Si esto fuera realmente así, si no hubiera un problema detrás de lo que estamos viendo, cualquier persona con una vivienda
vacía, diría, oye, pues aprovechando que están los alquileres a los precios a los que están, pues mira, saco el mío en alquiler, que voy a ganar muchísimo dinero. El problema es que si hay poco piso en alquiler, poca vivienda en alquiler y cada vez hay menos, la oferta se sigue retrayendo, es precisamente por los riesgos que implica hoy alquilarlo. Y esos riesgos vienen directamente derivados de la intervención del gobierno y de las condiciones que han ido poniendo desde este gobierno al mercado inmobiliario y al mercado del alquiler. Un auténtico desastre que pues el gobierno quiere no corregir porque no considera que sea ese el motivo del problema, pues con más intervención, que es lo que estamos viendo, las verdaderas causas de la subida del precio de los alquileres que Sánchez sigue ignorando. Y para terminar, un toque más curioso de Marta Arce, la información: así funciona el censo obligatorio de Tres Cantos que convierte a los perros en objetivo fiscal. Desde luego, para el fisco en España parece que cualquier excusa es buena para seguir metiéndonos la mano en el bolsillo. Bueno, esta es el repaso a las informaciones más importantes que tenemos hoy de libre mercado. Yo creo que ahora sí es momento de profundizar en el tema del día de hoy. Vamos a ir enseguida al tema del día, pero antes déjenme que les recuerde que tienen a su disposición una fórmula fantástica para invertir en inmobiliario. ¿Que quieren ustedes invertir su dinero en el negocio inmobiliario, pero no quieren hipotecarse, no quieren comprar una casa, ponerla en alquiler, etcétera, etcétera? Pues tienen ustedes varias alternativas. Por supuesto está ahí la renta variable, pero en cuestiones de renta fija, ahora mismo su alternativa es el crowdlending inmobiliario, como el que practica la plataforma Cibislend. A través de Cibislend podemos invertir en el negocio inmobiliario desde 250 euros con rentabilidades que oscilan entre el 10 y el 13% en proyectos garantizados con garantía hipotecaria y en plazos muy cortitos de entre 10, 12, 15 meses a lo sumo. Esto es lo que sirve Cibislend a todos sus clientes y pues lo único que hay que hacer para enterarse de los proyectos y resolver todas las dudas es registrarse dentro de su web www.cibislend.com. Pues nos vamos a meter en harina en el tema del día que no deja de ser un repaso a todas las injerencias que el Ejecutivo ha cometido dentro de nuestra economía, en el ámbito económico, solamente en esta semana. Son una serie de casos de los que les hemos ido dando cuenta estos días, pero hoy queremos analizarlos en conjunto. Y para ello, qué mejor que repasar todo lo que ha pasado esta semana con ayuda de los servicios informativos de Es Radio. Leticia Vaquero. El Banco de España sigue con su reestructuración. Al gobernador le gustaría que habláramos más del importante museo que quiere poner en marcha con obras de Francisco de Goya, Joaquín Sorolla, Tapiés o Chillida, propiedad del banco, o de cómo pretende abrir al público su cámara acorazada de oro. Sin embargo, estas amables noticias no pueden tapar la polémica, porque a la dimisión de la semana pasada del director de Economía del organismo, Ángel Gavilán, por desavenencias que todos conocemos, se une la de su director adjunto, Carlos Tomás, al que ahora Escrivá mueve a otro departamento, el de Estabilidad Financiera, donde mantendrá el cargo de director general, pero ya no tendrá nada que ver con el informe anual, que ya saben, critican medidas gubernamentales. Esta semana, por cierto, el gobernador del Banco de España y exministro de Inclusión y Seguridad Social ha justificado que en el informe anual no se analizará este año el sistema de pensiones, que él reformó cuando estaban en Consejo de Ministros, porque, entre otras cosas, ha dicho, no tiene el Banco de España capacidad técnica para examinar a fondo temas tan complejos como las pensiones, así que se lo da a la AIREF. Mientras, la incursión gubernamental en la operación entre dos bancos privados, BBVA y Sabadell, en forma de OPA, presentada hace un año, sigue avanzando. Una vez finalizada la inédita consulta pública, que el ministro Carlos Cuerpo ha tildado de útil, se ha elevado a Consejo de Ministros para ver si se ponen más condiciones o se aceptan las existentes. Pero en lo que se escuda el Ejecutivo para tomar la decisión es en que debe velar por el interés público, porque los análisis financieros y de competencia ya los han realizado otros organismos independientes. Bruselas, por su parte, no ve motivos para que el Gobierno bloquee la operación y Cuerpo ha tenido que responder. Yo creo que no debería de haber ningún tipo de conflicto, porque además pienso que nuestra normativa doméstica está perfectamente alineada con los objetivos y con la normativa europea. Tenemos que diferenciar dos ámbitos importantes: el ámbito legal, donde nosotros estamos siendo escrupulosos, como no puede ser de otra manera, y garantistas con el procedimiento y con nuestra normativa, y luego podemos entrar a una discusión del fondo, del contenido, de cómo creemos que tenemos que ir avanzando hacia esa unión bancaria, hacia la consolidación de nuestro sistema financiero.
Pero además, esta semana, ayer concretamente, asistimos al enfrentamiento dialéctico y en público entre las energéticas y la exministra y ahora presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. ¿De quién es la responsabilidad del apagón que se sigue investigando un mes después y lo que queda? El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, lo tiene claro: Red Eléctrica. Y esta también, las empresas eléctricas. Lo que necesitamos son datos, no relatos. Y la responsabilidad del amortiguamiento de esos fenómenos no es de los operadores, ni de la distribución, ni de la generación. Es del operador único y exclusivo de la red. Y eso sí que lo quiero dejar claro. Los grupos convencionales, que son los grupos de hidroeléctrica, nuclear y ciclo combinado, que en el momento del incidente 1233 estaban conectadas a la red, estaban absorbiendo menor potencia reactiva de que la normativa de control de tensión obliga a esos grupos. Ambos coincidieron en un foro organizado por 5 días donde Tagle explicó que el día del apagón, por la mañana, se desconectaron 16 ciclos combinados por la penetración de la fotovoltaica y que 5 minutos antes llamaron a Iberdrola para pedir que entrara un ciclo combinado. Corredor, mientras, aseguraba que no es competencia de Red Eléctrica decidir sobre el mix energético. No es competencia. Muchas gracias, Leticia Vaquero. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Es tremendo lo que se vivió en este foro en el que coincidieron Red Eléctrica y Iberdrola. Es increíble el nivel de respuesta de un CEO acostumbrado a templar gaitas, a ser mucho más diplomático, pero la verdad que la intervención que está teniendo en este caso Red Eléctrica en todo lo que tiene que ver con el apagón está siendo vergonzoso. Un operador que tendría que haber levantado la mano, lo primero: oiga usted, la operación del sistema es mi responsabilidad, la garantía del suministro es mi responsabilidad, si me hubiera fallado la entrada de alguna de las energías, otro gallo hubiera cantado, pero el caso es que el que va programando de un día para otro la energía que necesito soy yo. ¿Qué pasa? ¿Que había decisiones políticas por detrás? Esto es lo que no nos quieren explicar, pero es lo que ha mosqueado y tanto al consejero delegado de Iberdrola, a Mario Ruiz Tagle, que contestaba de manera muy airada a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Red Eléctrica, que no es como tal una empresa privada, puesto que está controlada 100% por el Ejecutivo. Quizá, y solo quizá, aunque es lo que más se compadece con una versión lógica de los hechos, quizá, solo quizá, el hecho de que esté operada por el gobierno, que esté operada al final por el Estado, es lo que le ha hecho no ser eficiente, es lo que le hace tener que operar bajo criterios políticos, que es lo que parece una explicación más lógica que por criterios eminentemente técnicos. No en vano, desde el apagón hasta ahora, la presencia de las renovables en el mix ha ido cayendo y no creciendo. Pero es que esta intervención del Ejecutivo, en este caso en la energía, se compadece también con lo que está haciendo el Gobierno con el Banco de España. Es que además no lo están ni disimulando. Llega el señor Escrivá al Banco de España, empieza a mutilar informes, se le va a su director de Economía, coloca al segundo del que se le ha ido en un asunto que poco o nada tiene que ver con el control de las políticas públicas y decide remodelar el funcionamiento del Banco de España para que deje de ser, en esencia, el regulador del sistema financiero y además garante de una institución que ejerce de contrapoder a las políticas económicas del gobierno, para que haga todo lo contrario, que es apoyar, animar y pues servir de colaborador para las políticas económicas del gobierno. Y esto es lo que está haciendo el Ejecutivo, colocando ahí al señor Escrivá. Pero es que no solo eso, resulta que en una operación de la que ya se ha cumplido y sobrepasado el año desde que se inició, que fue la OPA de BBVA, la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell, resulta que el Ejecutivo primero lo manda a la CNMC, presiona a la CNMC para que se lo lleve a fase 2. Resulta que el Banco Central Europeo, el Banco de España, la CNMC, absolutamente todo el mundo dan su visto bueno. La Comisión Europea da su visto bueno a la operación, no ve ningún tipo de problema, y resulta que el Gobierno se inventa una consulta pública. Después de la consulta pública, de la que no ha dicho ni publicado resultados, ahora lo eleva a Consejo de Ministros en lugar de poner más condiciones o directamente decidir si la acepta o no la acepta. Detrás, de nuevo, ¿qué hay? Hay intereses reales respecto a los problemas de competencia que no ha visto en la CNMC y que los que ha visto los ha subsanado con unos remedies que ha aceptado el BBVA. O lo que hay detrás son, de nuevo, decisiones políticas, de nuevo, problemas políticos. Claro,
si todas las sospechas que tenemos respecto a todos los asuntos que tenemos encima de la mesa es que el gobierno está primando sus objetivos y criterios políticos e ideológicos frente a las necesidades propias del mercado y a las razones técnicas para actuar de una manera determinada, lo que estamos haciendo en esencia es cargarnos un poco criterios que, digamos, sirven de termómetro sobre la salud democrática de un país. Y esto es lo que has estado tú buscando, ¿no, Rubén? Sí, mira, es evidente que existe una relación positiva entre democracia, libertad económica y prosperidad. Y es precisamente lo que destaca el Instituto Fraser en Estados Unidos en un informe que elabora recurrentemente y cuya idea fundamental es esta. Y a este respecto cabe destacar dos cosas. Primero, el informe que elabora The Economist sobre el índice de democracia en el mundo sitúa a España, junto con Francia, en el puesto 23 de las, digamos, democracias en el mundo. Pero lo más interesante aquí es que nos sitúa como la última de las democracias completas. Es decir, que ya después de nosotros estarían las democracias, digamos, que abiertamente muestran signos de deterioro, ¿no? Entonces, según The Economist, estamos ahí, en ese puesto. Pero además, si atendemos al índice de libertad económica que elabora Heritage, esto es bastante más sangrante, porque nos sitúa en el puesto 53 del mundo en cuestión de libertad económica, y a este respecto destaca sobre todo cómo nuestro país, el Estado español, lleva a cabo una gestión deficitaria de los recursos públicos y además impone altas cargas tributarias que naturalmente van en detrimento de la libertad y la capacidad de acción de los agentes económicos. Y esto, de nuevo, recordando lo que comentamos al principio, va en detrimento también, sobre todo en un sentido negativo, de la prosperidad de los españoles. Bueno, hablabas tú de las cargas tributarias que figuran como uno de los problemas que tiene España según el informe de la Heritage Foundation y de nuevo, también, noticia de nuevo de esta semana, lo leíamos antes en las informaciones que publicaba Diego Sánchez de la Cruz hoy en Libre Mercado, claro, como esa macro causa que ha abierto el despacho Amsterdam & Partners contra la Hacienda española por los abusos contra los derechos humanos de los contribuyentes, primero extranjeros, porque lo que trajo aquí Amsterdam & Partners eran los intereses de contribuyentes extranjeros que tributan en España y a quienes la agencia tributaria les está haciendo la vida imposible, y resulta que ahora va a ampliar esa demanda. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que si con los extranjeros la agencia tributaria está cometiendo auténticas barrabasadas y está operando el chantaje de te busco las cosquillas por cualquier cosa, te propongo un trato y si no lo aceptas voy a ir hasta el final, evidentemente obligándote a ti a emplear todos los recursos propios y ajenos para poder defenderte, que esas actitudes no solo las lleva a cabo con extranjeros, sino también con nacionales. De nuevo, intervención pública, en este caso de la peor manera, porque es además con un carácter prácticamente de chantaje la que está ejerciendo el poder, en este caso la agencia tributaria en España. Rubén, no te vayas porque tenemos ya al teléfono, en este caso, a pues alguien importante en España, porque es el que se ocupa de todo lo que tiene que ver con la economía dentro del Partido Popular, y creo que hoy era menester poder hablar con él, así que le agradezco muchísimo a Juan Bravo que quiera cogernos el teléfono con ánimo de lucro. Don Juan Bravo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Ya. Muy buenos días. Sí, buenas tardes, ¿no? Sí, en la radio, aunque no hayamos comido, a partir de las 12 siempre es buenas tardes. Perfecto. Don Juan Bravo, estamos haciendo hoy un repaso a muchos de los temas que ya hemos tratado esta semana en el programa. Por un lado, las injerencias del Gobierno en la OPA del BBVA sobre el Sabadell, después de esa absurda consulta pública, y digo absurda porque lo fue desde el momento en que se propuso, pasando por cómo la llevaron a cabo y terminando por un resultado que todavía no han querido dar porque dicen que porque tienen que analizar todos los resultados obtenidos después de que votaran Spiderman, Ludwig von Mises, etcétera, 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 como usted bien sabe. Estamos repasando también la injerencia del Gobierno en el Banco de España, donde el
señor Escrivá está poniendo todo absolutamente patas arriba para convertir al Banco de España en un servicio de consultoría y de apoyo al gobierno de Sánchez, y también estamos viendo cómo desde Red Eléctrica se sigue de nuevo insistiendo en que los operadores privados como Endesa o Iberdrola son los que están detrás de lo que sucedió el 28 de abril en ese apagón para más vergüenza y escarnio de nuestro país a nivel internacional. Tenemos a un gobierno decidido a intervenir en todas partes, pero es que a nivel económico de una manera gravísima. Bueno, decidido no, que está interviniendo, ¿no? Porque usted ha dado 3 ejemplos perfectos, pero podríamos hablar de Telefónica o de la injerencia que está haciendo cada vez en las empresas públicas, a través de la SEPI, en las empresas privadas, intentando hacer cada vez una mayor participación de la parte pública y además restringiendo la capacidad de toma de decisiones. Este gobierno tiene varios patrones, ¿no? Evidentemente es un gobierno comunista porque busca la intervención y no cree la libertad ni de las personas ni de las empresas. En segundo lugar, es un gobierno que rápidamente ante cualquier problema, lo que sí que hay que reconocerle que tiene una habilidad es para buscar rápidamente culpables, todos menos él. Se va la luz, es culpa de las empresas privadas. Van a necesitar meses para saber lo que ha pasado, pero han sido muy rápidos para fijar la responsabilidad de las empresas privadas. Suben las hipotecas, la culpa es de los bancos, entiendo que ahora, y le ponen impuestos. Entiendo que ahora que las hipotecas bajan, lo que harán es bajarle, porque también es culpa en positivo de que las hipotecas estén más bajas ahora. Mire, ya está bien de que continuamente y cada vez que tienen un problema busquen a un culpable e intenten de alguna manera atacar a los que están en el sector sin asumir en ningún caso ninguna responsabilidad. De todo esto que ustedes han contado, ¿no tiene de verdad ninguna responsabilidad el gobierno? Con lo que vamos conociendo del apagón, ¿nadie de verdad va a asumir ninguna responsabilidad con la información que vamos teniendo? Con lo de la OPA, nadie va a decir claramente, oiga, esto es una decisión que vamos a tomar política porque tenemos que seguir en el gobierno Sánchez y porque necesita pagar el precio a los independentistas. Bueno, yo creo, en el Banco de España, ¿de verdad alguien se cree todos los movimientos que está haciendo el señor Escrivá desde que llegó? 100 folios de un informe, ¿eh? Pero el problema es que hacen tantas que se nos olvidan, pero pensemos cómo llegaron. Primero, es la primera vez que un ministro, por la mañana era ministro y por la tarde era gobernador del Banco de España. Eso no había pasado, ya marcaba el camino. En segundo lugar, si recordamos, se presionó a una consejera para intentar que abandonase su puesto en el Consejo, para intentar poner a alguien afín a ellos. Tiene que hacer un informe y la primera vez que tiene que hacer un informe bajo su criterio, ha mutilado parte del informe, ha obviado partes que le afectan a él directamente e incluso se ha atrevido a decir ayer, creo que fue antes de ayer, que es que no tienen personal suficiente para poder hacer ese análisis. Hombre, la degeneración de este gobierno y la pérdida de esta España que no funciona es cada día más evidente, pero hombre, decir que en apenas unos meses ya no hay personal cuando anteriormente sí que era capaz de poner el foco sobre los aspectos principales de este país, yo creo que lo que pone de manifiesto, como bien usted decía, es que están interviniendo de una manera brutal este país, ¿no? Es una intervención. Sacaba usted el tema de la vivienda, que es noticia porque bueno, los alquileres siguen siendo un problema muy importante, pero son problemas que vienen derivados de una intervención mayúscula del gobierno dentro de la economía y del mercado de la vivienda, tanto en propiedad como alquiler. Y parece que el gobierno, la única solución que se le ocurre es intervenir todavía más, como si no tuviéramos suficientes problemas como para que encima el gobierno siga manoseando el mercado, en este caso de la vivienda. Hablábamos de la calidad democrática con esos informes que traía Rubén Folguera, el Heritage Foundation sobre todo, que nos está haciendo perder puestos en los índices de calidad democrática. Sin embargo, tenemos a un gobierno que presume, señor vicesecretario general de Economía del Partido Popular, un gobierno que nos está presumiendo de que tenemos la mejor economía de la eurozona, que tenemos somos uno de los países donde se goza de una mejor y mayor democracia de calidad y plena absolutamente. ¿Caben más mentiras? ¿Cómo es posible que sigan presumiendo precisamente de aquello en lo que la evidencia dice que nos estamos deteriorando? Bueno, hay una frase, un proverbio que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Ese refrán yo creo que resume perfectamente cuál es la actitud del gobierno. Pero es cierto que hay, y ahí sí que es de agradecer a programas como el suyo, en que sigamos insistiendo en cuál es la realidad. Alguien podría decir, oiga, sube el PIB, y no podemos negar que el PIB ha subido,
pero hay que analizar por qué. Si nosotros mañana al PIB español le sumásemos el PIB de Portugal, porque hiciésemos esa famosa península ibérica, el PIB de ese conjunto sería más alto, pero la realidad de cada español sería absolutamente la misma. En España han venido 2,3 millones de personas, solamente faltaría que no hubiese más empleo y no hubiese más consumo, porque si no esa gente que estaría en España sin comer, sin salir a la calle, sin comprarse un pantalón, no seamos, o sea, en segundo lugar, ese PIB en parte de dónde viene, una parte importantísima de un sector que ellos están demonizando, que es el turismo. O sea, gran parte de nuestro crecimiento viene por ahí y lo están demonizando. Y en tercer lugar, oiga, ¿esto lo estamos pagando o lo estamos dejando a deuda? Porque usted puede comprar un coche, una casa, irse de vacaciones, pero la clave es, ¿lo paga con su dinero o todo a préstamo? Préstamo que es muy difícil de devolver. Oiga, este gobierno ha generado más deuda que nunca, 450.000 millones de euros. Con lo cual ese crecimiento no es real. Por eso, cuando hablamos de las familias están peor. John Muller hacía un artículo reciente en el que establecía que han perdido poder adquisitivo. No solamente que no es que no hayan ganado o que estén igual, es que han perdido poder adquisitivo. Por eso a las familias les cuesta más llegar a final de mes, por eso la contratación le obliga, hay 1 millón de personas que están en pluriempleo, porque no pueden llegar a final de mes, porque necesitan ganar más y ese debe ser el gran objetivo de país, que la gente tenga buenos sueldos. Y en segundo lugar, en la calidad democrática, hemos bajado no 1 o 2 puestos, hemos hecho una pérdida importantísima, pero sobre todo, para que no sea una cuestión que la gente analice políticamente, es que son los jueces y fiscales los que le han dicho ya está bien. O sea, uno de los 3 pilares, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, el judicial les ha dicho ya está bien de invadirlos. Lo han dicho las empresas, pero es que en este caso es uno de los 3 poderes sobre los que se sustenta cualquier democracia. Entonces el Poder Judicial, si eso lo estuviésemos oyendo de Francia o de Alemania, ¿qué pensaríamos? Si los jueces y fiscales en Alemania o en Francia le dijesen a Macron o a Merkel, ya está bien dejarnos vivir, dejarnos trabajar, no invadáis nuestras instituciones, somos un poder independiente, dejarnos seguir siendo lo que somos, ¿qué pensaríamos de ese país? Es más, usted mañana, o los que nos están escuchando, invertirían en un país cuando oyésemos a los jueces decir, déjennos, cuando oyésemos a las empresas decir, dejen de intervenirnos, cuando oyésemos a los ciudadanos decir, vivo peor. ¿De verdad eso es el atractivo? Eso es lo que está haciendo este gobierno. Señor vicesecretario general de Economía, me gustaría preguntarle por otro asunto que hemos querido incluir hoy en esta enumeración de barbaridades económicas que estamos viendo. Y digo barbaridades porque cada una de ellas tiene la entidad suficiente como para ocupar semanas de primeras páginas. Lo del Banco de España no tiene nombre, lo del apagón no tiene nombre, desde luego todo lo que tiene que ver con su intervención en la OPA tampoco tiene nombre, pero es que resulta que en estos días estamos contando cómo un despacho extranjero, porque los nacionales no se han atrevido, un despacho de abogados extranjero ha venido a abrir una macrocausa contra la Hacienda Pública Española por los abusos que están sufriendo pues muchos contribuyentes extranjeros que tributan en España y que vinieron al calor de la ley Beckham y que les está haciendo la agencia tributaria la vida imposible. Lo que está encontrando este despacho de abogados, que ha abierto los casos ya no solo a los extranjeros, sino que le está diciendo a los contribuyentes españoles, oiga ustedes, si han tenido algún problema similar a los que estamos relatando, ya sea por la ley Beckham, que no será su caso, sino por cualquier otro particular relacionado con coacciones de la agencia tributaria, por favor acudan. Y la respuesta que están teniendo es abrumadora, aparte de estremecedora en muchos de los casos que están contando. Quería un comentario suyo sobre este asunto porque me parece que puede ser un tema que se alargue mucho en el tiempo y que pueda hacer tambalearse los pilares de una institución tan importante como es Hacienda en España. Bueno, yo creo que el primero foco que hay que matizar ahí es que este gobierno, desde que ha llegado, lo único que le importa y lo único en lo que no falla es en la recaudación. Analicemos, si comparamos el año 2024 con el año 2018, en este país, los españoles, entre impuestos y cotizaciones, hemos pagado 140.000 millones de euros más. Aproximadamente 2.500 euros más por cada español. 2.500, una familia de 4, 10.000 euros más, entre cotizaciones y impuestos. Pero es que en los 3 primeros meses que llevamos del año, se han pagado 9.000 millones de euros más. O sea, a los 140.000 ya le podemos sumir casi otros 10.000. Entonces, se ha generado una situación de voracidad recaudatoria que este gobierno intenta implementar, eliminando todo lo que pueda ser una rebaja de impuestos y aumentando todo lo que pueda ser incrementar esa recaudación, ¿no? En segundo lugar, nosotros aquí
hemos defendido desde hace tiempo, y así venía nuestro programa, generar una situación de atención. O sea, al final, la agencia tributaria tiene una responsabilidad muy grande en este país, que es la recaudación de los impuestos, pero también tenemos que conseguir hacer equilibrios. Y esos equilibrios es un respeto. Recordemos que Aznar, en su legislatura, estableció el Consejo de Defensa del Contribuyente, la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, es decir, intentar establecer equilibrios que dé garantías a la agencia tributaria y que dé garantías al ciudadano, que al final es el centro de cualquier política, y nosotros creemos que es necesario recuperar eso. No vale con que sea un artículo dentro de la Ley General Tributaria, o no vale que sea un Consejo de Defensa del Contribuyente descafeinado. Tenemos que avanzar en esas medidas y también en la forma de trabajar conjuntamente con las empresas. No puede ser que se sienta un sufrimiento por parte de las empresas o parte de los particulares de una presión y que nadie escuche a ver qué es lo que está pasando y por qué se está produciendo. Y si hay conductas que son erróneas o equivocadas, hablémoslo, trabajémoslo, pero no busquemos que todo sea desde el punto de vista punitivo y del castigo hacia el contribuyente, porque en ese camino lo que hacemos, como bien explicaba usted, es expulsar. Y por último, en la ley Beckham, recordemos, a mí no me gusta que se le llame la ley Beckham, porque la ley no se llama Beckham, la ley era para captación de talento. Y Beckham llegó 1 año y medio después de que se aprobase esa ley. Esa ley que hizo el presidente Aznar permitió que a este país llegasen directivos y talento, investigadores, con una ventaja fiscal equiparable a lo que había en el resto de Europa, para que fuéramos competitivos. Y como usted bien dice, y esa ley no se puede convertir en un problema, porque esa ley ha sido uno de los mayores aciertos para captar talento. Pero este gobierno, a través de ello, intenta demonizar, y lo que hay que hacer es potenciar, dar seguridad a todo aquel que quiera venir a España, porque no estamos sobrados de talento. Todo lo que venga a aportar, todo directivo que venga a aportar, todo investigador que venga a aportar, todo artista que venga a aportar, tiene que encontrar un sistema que, oiga, es muy parecido. Incluso hay países que ahora mismo en Europa, llámese Italia, llámese Portugal, lo tienen mejor que el de España. Con lo cual, si queremos ser competitivos, si queremos atraer ese talento que va a generar riqueza, que va a generar empleo, oiga, como usted dice, respetemos, trabajemos conjuntamente. Y el problema, como usted dice, es que por culpa de María Jesús Montero se está poniendo en el foco a la agencia tributaria, que al final aplica lo que desde el Ministerio se indica. Y yo creo que hay que recuperar ese equilibrio para evitar situaciones como esta en las que la gente le dé miedo. No, a la gente no le tiene que dar miedo, la gente tiene que conocer perfectamente cuál es el sistema tributario, cómo es en España, cuáles son las condiciones, lo que está bien y lo que está mal, y a partir de ahí generar esa seguridad. Si hacemos lo contrario, estamos expulsando. Señor Bravo, me apunto esto de que creemos que hay que recuperar esos equilibrios en el tema fiscal, porque, y no le quiero molestar, ya la última de las preguntas, no le quiero molestar más, hemos descrito un panorama bastante poco halagüeño, que es lamentablemente el que tenemos, pero cada vez que pienso en las informaciones que hacemos, en los análisis que realizamos aquí en Con Ánimo de Lucro, de lo que pasa en el Banco de España, por ejemplo hoy, lo que pasa en la OPA, lo que pasa con el tema del apagón y cómo está funcionando Red Eléctrica, a mí se me antoja que la corrección, digamos, de todos los problemas que estamos viendo, cada vez se antoja más difícil. Tienen ustedes una ardua tarea por delante para poder proponer cambios que devuelvan el prestigio al Banco de España, que se ha perdido en solo una semana, o que devuelvan el prestigio a Red Eléctrica, que se ha perdido en un segundo de apagón que se llevó la luz de toda la península ibérica, ¿no? Bueno, como usted sabe, ganar la confianza siempre cuesta mucho y perderla es muy rápido. Pero nosotros el objetivo, y por lo que estamos trabajando, incluso con documentos que ya están escritos y elaborados, va en esa línea. El presidente ha dicho, lo primero que haré es una auditoría para contarle a todos cómo están. Lo segundo es la parte de la análisis de todos los impuestos para establecer un equilibrio. Y en tercer punto, las reformas sectoriales. Y yo creo que usted ha definido perfectamente. El Banco de España tiene que ser un órgano independiente y que independientemente opine de qué es lo mejor para la economía. Pero si el gobierno tuviese la voluntad de que a los españoles les fuera mejor, es que eso es lo que debería aspirar. Y no verlo como una crítica. Si el Banco de España te dice, cuidado que hay desequilibrios en la vivienda, te está poniendo el foco para que no te tengas un problema. Te está avisando con antelación y viene avisando desde hace tiempo, y el gobierno no ha querido escucharle, y ahora tenemos todos un problema de vivienda. Si las pensiones hay que analizar, hay que trabajar, y te lo está diciendo la AEDEF, te lo está diciendo el Banco de España, oiga, no entren al debate que ustedes intentan hacer, Partido Socialista y Sánchez, que fue el que congeló las pensiones, pero tiene que analizar dónde están los desequilibrios y dónde tenemos que trabajar para dar respuesta y sobre todo dar seguridad para que los jóvenes no tengan ninguna duda, porque no la deben tener, de que su pensión está asegurada, pero para eso hay que trabajar. Entonces, la diferencia es que hay algunos que creemos en tener un Banco de España independiente que pueda opinar independientemente,
no solamente es necesario, sino que es bueno para el gobierno. Tener una AEREF que pueda trabajar de manera independiente y que no se le limite su capacidad de actuación es bueno. Señor Bravo, pues Sí. no quería distraerle yo mucho más. Le agradezco mucho que haya atendido, como siempre, la llamada de Con Ánimo de Lucro, la llamada de Radio, y bueno, le citaré próximamente para ver cuáles son los nuevos frentes que va abriendo el Ejecutivo, y que últimamente vamos a 3, 4 por semana, y de nuevo le seguiré interrogando por los planes que tienen ustedes desde el Partido Popular para revertir la situación si llegan a tener mando en plaza. Pues yo encantado, y en primer lugar agradecerles ese trabajo que hacen, porque es necesario que la gente conozca, y son temas que a veces se quedan un poco más lejos de la realidad del día a día de las familias. Y en segundo lugar, a su entera disposición, porque si importante es que tengamos esos planes que tenemos, es tan importante que ustedes nos ayuden a que la gente los conozca, con lo cual, a su entera disposición, y cualquier momento que ustedes necesiten, estaremos encantados de ir a contarlo. Pues un placer, un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, pues ese era el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, que ha querido analizar hoy con nosotros estas intervenciones que está ejerciendo, está llevando a cabo el Gobierno en materia económica en distintos frentes. En el frente de la energía eléctrica, con Red Eléctrica, que casi cabría decir, oiga usted, si las atribuciones, si las responsabilidades de Red Eléctrica pasan por ser el operador de la red y el que debe garantizar el suministro, el día que ese suministro no se garantiza, el primer responsable, el que tendría que haber levantado la mano desde el primer momento, es él, simplemente porque es el encargado de garantizar ese suministro. Pues bien, estamos viendo todo lo contrario y estamos buscando culpables allá por las empresas privadas, que parece que es la gran estrategia del Gobierno en materia de energía, en este caso. Pero es que el Banco de España también está interviniendo para convertir el Banco de España en lugar de una institución que ejerza de contrapoder, completamente en una institución al servicio del poder, al servicio del gobierno de Sánchez. Es que estamos viendo que en materia de empresa no solo entra en Telefónica, no solo se hace con Indra, no únicamente utiliza la SEPI para entrar en todas aquellas empresas en las que tiene intereses, sino que además en asuntos privados como el de la OPA del BBVA sobre el Sabadell continúa ejerciendo su fuerza. Momento ahora, cuando quedan 10 minutos para la 1 del mediodía, para las 12 en Canarias, vamos a abrir, como siempre, página de mercados. Y para abrir página de mercados, qué mejor que echar un vistazo a lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro principal indicador. Ya saben, el IBEX 35, que lleva un medio año buenísimo, y lo reflejaba la prensa, pero que en este momento está pues recuperando el nivel de los 14.200 puntos. Esta mañana amanecía en positivo, pero más bien plano. Ahora mismo se anota un 0,67%, suficiente para alcanzar los 14.211 puntos, con Solaria Energía, Acciona Energía y Acciona entre las compañías que más suben. Solaria con un 6,54% arriba, Acciona Energía con un 4,30% y Acciona con un 3,18%. Entre las compañías que más bajan, Fluidra un 1,18% abajo, IAG un 1,04% y ACS una caída del 0,68%. Esta es la foto fija que podemos ver a esta hora en los mercados, pero vamos a buscar el análisis de la situación que tenemos con nuestro analista de cabecera, que viene de LWS Academy y que además es asesor financiero, profesor de distintos programas de formación en finanzas y amigo de este programa. Antonio Hidalgo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo todo lo que digo para que la gente se dé cuenta del nivel de colaboradores que tiene Con Ánimo de Lucro, y el nivel es altísimo, gracias entre otros a ti, Antonio. Tenemos por delante muchos temas. En asuntos de mercado parece que vivimos un poco el día de la marmota en esta última semana, pero es que todos los días tenemos novedades sobre lo que pasa en Estados Unidos, que no deja de ser el punto de atención que más preocupa. Efectivamente. Y ahora, bueno, pues hemos levantado estos días con la noticia de que la Corte, precisamente americana, anulaba los aranceles, ahora han apelado, y lo que está claro es que, bueno, pues afecta a los mercados. Y de hecho, ya tenemos una primera empresa
que seguro que a nivel usuario lo conocen muchos oyentes de tu programa, que es HPQ, los famosos ordenadores HP, Hewlett Packard. Bueno, pues ha presentado resultados y ya se ha visto afectada por los aranceles, cadena de suministro, y en bolsa se ha dejado estos días pues un 15% entre las dos sesiones aproximadamente. Y efectivamente, muy pendientes y a ver cómo afecta, porque claro, el hecho de que ahora tenga que pasar por distintos congresos, llamémosle en Estados Unidos, todo Sí, el tribunales, tema de los distintos aranceles, tribunales que decidir, exacto, sí. puede incluso restarle, llamémosle, versatilidad. Ahora mismo Trump, hemos visto cómo pone aranceles, los anula casi a golpe de tuit. Entonces, a mí me parece incluso más preocupante que la situación previa. Fíjate lo que te digo. No, es que tienes razón ahí, Antonio, porque si convenimos todos, como siempre hemos dicho, que el gran enemigo de los mercados, el gran enemigo del crecimiento, el gran enemigo de las empresas en general es la incertidumbre, ya un Estados Unidos en manos de un Donald Trump que un día te pone un arancel, al día siguiente te lo quita, luego te lo negocia, luego te dice que te va a dar una pausa, eso ya generaba mucho ruido y generaba mucha incertidumbre, que es lo que ha hecho que después del Liberation Day cayeran los mercados a plomo. Resulta que lo que tenemos ahora es un nuevo elemento que añade incertidumbre, porque ¿quién sabe lo que va a pasar? Ya no todo depende de Donald Trump, ya depende de que un tribunal diga que sí, otro que no, y luego que Donald Trump siga diciendo que sí, que no. Es decir, es tener certezas cero, y esto para los planes de las empresas es un hándicap muy importante, y el hecho de que las empresas puedan tomar o no decisiones respecto a cómo quieren desarrollar sus distintos negocios es lo que va a hacer que se tenga previsiones de crecimiento, de beneficios o no. Y esto, en definitiva, al final, es lo que termina moviendo la bolsa. Efectivamente, y es que tú lo has dicho, Luis, el dinero es muy miedoso, lo que quieren es siempre certezas, y la incertidumbre es lo que no quiere. Y ahora, pues bueno, si teníamos muchas incertidumbres a golpe de tuit, ahora tenemos esas mismas incertidumbres de la mano de Donald Trump, pero metidas dentro de una burocracia legislativa, judicial, que pueden hacer que se ralenticen más. Entonces, ya te digo, parece que los mercados el primer día que se supo que la Corte anulaba los aranceles, las tarifas, como le dicen allí, iba a ser positivo, y ya rascando un poco vemos que no. Entonces, muy pendientes, y sobre todo yo creo que lo venimos diciendo, ¿no? Desde que vengo hablando en tu programa, hay que estar muy atentos al stock picking, mucha selección de empresas, ver qué empresas están más afectadas, ver qué empresas están menos afectadas, porque hay empresas que no le afecta toda esta situación de aranceles, y ahora es donde los que invierten en renta variable, bueno, pues como siempre decía Buffett, cuando la corriente baja, pues se ve quién está desnudo, quién ha hecho su trabajo o no. Así que muy atentos. Bueno, hay sectores que también pueden salir beneficiados, obviamente, y tendremos que estar muy vigilantes, desde luego. Y más elementos de incertidumbre, Antonio, porque si hay algo, yo creo que aquí convendrás conmigo que es así, o a lo mejor tú te estás fijando en otra cosa, pero yo quizá lo que más miedo me da del panorama que tenemos ahora mismo en los mercados es, y lo que miro casi a diario, a primera hora cuando me levanto, es cómo está la deuda americana. Y es que las dudas que empieza a haber en el mercado respecto a la hegemonía del dólar, en función del miedo que da Estados Unidos que entre en recesión, que sea capaz de aguantar los crecimientos que lleva registrando en los últimos años, y el hecho de que todo haya venido por un cambio de paradigma, digamos que haya movido el señor Trump completamente el eje geoestratégico a nivel mundial, y con él el económico, bueno, pues puede ser un problema muy serio. Quiero decir, si el dólar pierde su hegemonía como moneda de reserva mundial, podríamos tener un problema muy serio en Estados Unidos. Sí, totalmente. Fijaros lo que ha pasado en Japón, que no sabemos si puede ser un poco el canario en la mina. Y desde luego, a ver, lo hemos comentado también, podría ser una oportunidad para Europa de hacer las cosas bien, de dar una vuelta de tuerca, de ser menos burocrática, de ser más ágil, más productiva. Pero la verdad es que la deuda americana está siendo un problema,
y no es de extrañar que Trump sea una de las cosas que más le preocupe. Y ojo que tenemos ahí también, no olvidemos, el midterm a casi la vuelta de la esquina, porque los tiempos pasan, los días y las semanas pasan de forma muy rápida. Parece que fue ayer cuando estaban los mercados celebrando que Trump ganó las elecciones y fíjate por dónde vamos ya. Entonces, efectivamente, la deuda americana podría ser un gran problema y, sobre todo, la pérdida de hegemonía del dólar. Ahí estamos viendo cómo por eso hay que seguir mucho la geopolítica, el bloque chino, Rusia. Son tantos los frentes que hoy en día para invertir tienes que tener controlados que bueno, que efectivamente pues hay que tenerlos todos muy, muy vigilados. Más de Trump. Nuevo guiño a las criptos, leo en prensa especializada. La SEC retira su demanda contra Binance. Sí. Nuevo guiño a las cripto y sobre todo... ¿Esto va a ser un empujón al Bitcoin? Eso te iba a decir. Sobre todo, a mí lo que más me gusta es que Bitcoin está en all-time high, en máximos históricos, sin que haya este ruido que ha tenido otros máximos históricos de Bitcoin que han copado portadas de televisión, tertulias, periódicos. Está haciéndose un poco a la chita, callando, acumulándose. Y hay muchos vectores que pueden ver todavía que Bitcoin le queda recorrido. El otro día veía un gráfico precisamente donde los exchange de los retailers, es decir, las típicas pues, Binance, Kraken, donde el inversor retail, no las grandes ballenas, invierten en Bitcoin, cada vez tienen menos estocaje de Bitcoin. Entonces, ya sabemos, y si no, les animo a todo el mundo que haga los deberes con Bitcoin, que la oferta de Bitcoin está limitada por su propia naturaleza fundacional, y es que los datos animan mucho a que a largo plazo Bitcoin puede ser imparable. Es que a mí hay un dato que siempre me gusta mucho repetir, es que ni siquiera hay un Bitcoin para cada millonario del mundo. Y además, si le sumas que muchos bitcoins están perdidos y ya se saben que no se van a localizar, más todos los vientos de cola que vienen en la administración Trump y otros países, bueno, pues creo que incluso salió ayer una noticia que hasta un club de fútbol, Paris Saint-Germain, está comprando bitcoin. Yo creo que es algo ya imparable y que tiene muchísimos vientos de cola. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Aquí lo vamos a contar y siempre con tu ayuda, Antonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen fin de semana a todos. Igual, un abrazo. Y a ustedes, señores oyentes, les digo que vamos a hacer una pequeñísima pausa, un alto en el camino para irnos a los servicios informativos de radio y escuchar todas las noticias. No nos podemos perder ni una por cómo está la actualidad últimamente. Después regresamos aquí a Con Ánimo de Lucro, que tenemos dos avances importantes: Economía para Todos y Tu Dinero Nunca Duerme, lo que manda en los medios días de los fines de semana en Es Radio. Continuamos en Con Ánimo de Lucro después del boletín informativo y lo hacemos con Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas, ¿qué tal? Y además, qué suerte que voy a tener este sábado, ¿eh? Pues no sé tengo a dos no sé por qué lo dices, no sé por qué lo dices. Pues hombre, no, si quieres te digo a quién tengo. Pues tengo a Luis Fernando Quintero. Anda, ese me suena. Y a Domingo Soriano. Bueno, oye, pues mira, yo sabía que iba, pero no sabía con quién, así que... De lujo. Estupendo. Pues estamos Muy hablando, bien. Carmen, porque como todas las semanas tenemos que hacer esto que nos gusta tanto en radio, hacer un cebo, ¿no? Un avance. Sí. De lo que nos espera este sábado de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de Radio, que como siempre escuchamos economía y de la mejor, por supuesto, siempre de la mano de Carmen Tomás en Economía para Todos. Como bien dices, me has citado este sábado, ahí voy a estar, sin duda alguna. Hombre. Y la cosa está en qué menú tenemos preparado para este sábado, porque pues programón. No será por productazo, ¿eh? Tenemos producto del bueno. Tenemos un programón porque la vergüenza y el desprestigio al que está sometiendo Escrivá al Banco de España en apenas un año, que ahora dice que no puede, el servicio de estudios no está capacitado para hacer un análisis pues mínimamente bueno del sistema de pensiones, o sea, todo así, y que está ahí para
para hacer informes que apoyen al gobierno. Esto no lo ha dicho él, pero es de lo que se deduce. Y luego, pues ese desprestigio frente al servicio de estudios, que es uno de los mejores. No iba a decir del planeta, pero como esto ya lo dice Sánchez para cualquier cosa, Claro. lo dejaremos en uno de los mejores del mundo. Y esa marcha de algunos a Barcelona, pues para quitarse al 2 del que ha dimitido, del jefe de economía, en fin, que está destrozando una de las pocas instituciones que aún quedaban con vergüenza y sentido común. Fíjate. Así que bueno, le dedicaremos bastante programita, porque a mí ya sabes que Escrivá antes de esto ya tenía casi sus 5 minutos de oro en Economía para Todos, así que imagínate. Vamos, el hombre siempre le gusta a Federico recordar cómo cuando estaba en la IREF estaba un poquito más fondón, más rellenito, el señor Escrivá, y ahí era el hombre de la ortodoxia y, jolín, fue sospechar, o fue que le dijeron que igual iba al gobierno, empezó a suavizarse, pero una vez entró en el gobierno ya entregado a la causa, tanto que noticia de hoy, que la comentaremos en el programa este sábado, lo llevaba el Economista abriendo en su portada, una de las cosas que quiere cambiar para lo que ha puesto en marcha un comité de estudios es el mandato del gobernador. Quiere que sea más largo, Sí, claro. quiere estar Toda la vida. más tiempo. Ha dicho, hombre, si Son Sánchez... 6 años, pues como Sánchez, 10 o hasta el 50, que se quede hasta el 50. Eso es. De todas maneras, ya antes de ser ministro, ya le conocíamos, y en la IREF, y antes de la IREF, es un tipo mal encarado, es un tipo airado, es un tipo bronco. De hecho, se le van pues una media de 6, 7 colaboradores, y ya se le han ido aquí 3, pues ya verás. O sea, Sí. en fin. No, y contaré Eso muchas dice todo de carrillos, una porque persona. hemos Sí, estado por hablando eso. con inspectores del Banco de España Claro. y nos han ido contando cómo son los usos y costumbres de este nuevo Por eso, gobernador. oye, por eso estáis allí conmigo, para contar todo lo bueno, quiero decir, lo informativo y lo que pasa detrás del mostrador, Desde como luego. si dijéramos. Desde luego, Bueno, pero después es una vamos vergüenza. Es una vergüenza. Y es una semana de múltiples intervenciones. Intervención del gobierno en el Banco de España. Exacto. Y en la OPA. Y en la OPA, eso te iba a decir, que ahí también hemos tenido y seguimos teniendo titulares, ¿eh? Y sí, segundo tema gordo, porque además Bruselas también está vigilando. Ya sé que Domingo dirá que Bruselas no va a hacer nada, pero bueno, ahí están esas declaraciones por si les sirven, de que van a estar vigilantes y que no ven ningún problema, pero ellos a lo suyo. O sea, les importa una higa lo que diga Bruselas, lo que diga el Banco Central Europeo, lo que diga la Comisión Nacional de la Competencia, o sea, eso les da igual. Nos han vendido que, uy, qué bien, que nos ha servido muchísimo lo que hemos preguntado a gente que le importa una higa también, lo que pasa en el BBVA, porque yo qué sé, pues a Spiderman, como comprenderás, le importa una higa, ni es accionista, ni es empleado. Digo lo de Spiderman porque se podía votar con cualquier nombre. Y ahora, pues bueno, ahora patada al balón, se dan 30 días y al final pues harán lo que diga el prófugo. Pero ¿te has dado cuenta de una cosa, Carmen, que es espectacular? Que todavía no han dicho que ha salido de la consulta. No, claro, ¿cómo van a decir? Si es que será una vergüenza, porque habrá no sé cuántos miles que habrán dicho cosas cachondas o no, porque en este país ya sabes, claro, seguro que han dicho cosas cachondadas y que no sirven. Entonces, ¿cuántos realmente habrán votado que hayan dicho algo con mínimo lógica? O que le importe el asunto? Pues 4, ¿qué van a decir? Pues eso fue pues para ganar otra semana, para hacer el indio, yo qué sé. La redacción de la pregunta, la redacción de la pregunta era como quieras, era ¿qué otros asuntos aparte de los del interés general, qué otros asuntos de interés general aparte de los de competencia considera usted que concurren en la OPA de BBVA sobre Sabadell? Como que aparte de los de interés general, competencia, la OPA, pero que había una OPA. Y que hay aparte. Bueno, pero en fin, ha sido espectacular. Decías tú, mira, Esto, Luis, yo vi... que el barco, este es el Titanic ya. Y el Titanic ya, las ratas están empezando a abandonar el barco. Así que esto se va a hundir, no sé si no va a ser mañana, no va a ser pasado. Pero esta mañana también he leído que Sánchez está absolutamente recluido, no sé si nos escribirá otra carta de amor o no, pero pues en vez de recluirte, convoca elecciones, hijo, que tienes todo, todo lleno de, ¿cómo se ven los barcos cuando se van a hundir, no? Pues eso. Sí, bueno, ya hay gente hablando, ya hay gente pues saliendo, queriendo huir, y esto es el principio del fin. Pero bueno, eso ya
lo veremos más adelante. Hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y a mucha gente, por supuesto, ¿Sí? y es el desmadre que hay con las bajas laborales. O sea, bueno. que en solo este primer trimestre ha aumentado otro 10%, 5.000 millones de coste, pero es que las bajas por pocos días de enfermedad han subido un 75%. O sea, esto es un desastre para la economía española, que además tiene problema, que lo veremos también en la noticia telefónica, problema de encontrar a gente con un mínimo de talento, incluso que quiera trabajar. Ya no es que tenga ya solo puestos, o sea, estén buscando gente con talento, no, gente para construcción, mientras tenemos 4 millones de parados, o sea, aquí, y la gente no va a trabajar, o sea, aquí pasa algo que hay que hacer, bueno, no sé, hay que darle una vuelta a este país, un revulsivo. El proceso de argentinización que tenemos. Totalmente. Oye, y en cuanto pero a... plan Cheli, como le dije yo el otro día a Dieter, que él ya hace mucho que decía, esto es kirchnerismo puro, y digo, pero es que ahora se ha juntado con Cheli, con los Chelis, porque es que son todos una banda de que da pena verlo, la pandilla basura, o sea, sí. La Cheli esta de Leire, esta es una cosa de estas, en mi época decíamos Cheli, ya sé que no lo decís los jóvenes, sí, pero vamos, yo creo que todo el mundo lo entiende porque todo el mundo ha oído la canción de Dame el whisky Cheli, o sea, alguna vez en su vida. Desde luego, oye, que yo también he usado Cheli y lo sigo usando, ¿eh? Vale. Pero yo lo digo porque la gente joven me mira como, Cheli, bueno. Oye, y luego tenemos que parece una broma, ¿no? Que primero un tribunal le diga a Trump que no, luego que el de apelaciones le diga que sí. Esto lo único que pasa, aparte de que es un espectáculo lamentable, es que esto afecta a todos, porque es que ¿qué va a hacer este hombre? O sea, ¿cuál es su camino? Porque lo que no se puede estar es así, o sea, con un país como Estados Unidos sin tener una dirección. Bueno, Elon Musk ya ha dicho que se pira, que ya no lo soporta más. Sí. Entonces, yo creo que la deuda americana, mundial... la deuda americana empieza a dar un miedo terrorífico, y es que la incertidumbre que está añadiendo este gobierno, que ha cambiado los ejes de geopolítica internacionales y está poniendo en serio riesgo la hegemonía del dólar, y como se pero que luego cada día dice una cosa, o sea, claro, pero eso igual es lo que quiere está negociar dice que Putin es buenísimo, como que Putin es un desalmado, ayuda a luego ayuda al otro, luego lo de Gaza, luego, o sea, todo es barro, todo es embarrar barro, y eso es lo peor que le puede pasar, claro, a una economía mundial, porque es lógico que afecta al mundo entero. Así que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero ya te digo que ayer era todo el mundo, porque es que te deja tirado, o sea, a media tarde era, pues mira, los aranceles parados, y a los 10 minutos... que el Tribunal de Apelaciones dice que, bueno, que de momento para adelante, ya, pero ¿y de momento cuánto tiempo es? Porque si dentro de un mes o dos vas a decir que no, como el Tribunal, pues entonces todo ese tiempo que hemos hecho, que hemos perdido, ¿qué hacen las empresas? Que contratan gente, siguen produciendo lo mismo, producen menos, no sé, la verdad que estamos en un momento... La situación es muy delicada. Oye, y en esta misma semana también clave Iberdrola y Red Eléctrica. Bueno, efectivamente, Endesa. Sí, Endesa también. Endesa ha dicho claramente que se van a poner, que ya están todas de acuerdo en pedir al gobierno que se prolongue la vida útil de las centrales nucleares, pero luego están que trinan por cómo se está llevando lo del apagón. O sea, es que es una absoluta vergüenza que les están echando la culpa cuando todo el mundo, y cuando digo mundo, digo el exterior, tiene clarísimo lo que pasó, y ellos también, por supuesto. Lo que pasa es que en este tema también es, bueno, a ver si toman unas cañas y ya se empiezan a ir de vacaciones y se les olvida el apagón y tal, pero no se nos va a olvidar. Así que también repasaremos efectivamente esas novedades que hay y esos enfados que, claro, tienen algunos porque les quieren cargar con el muerto y, por supuesto, con las indemnizaciones, porque el muerto lleva aparejado una pasta. Entonces, bueno, yo creo que ya hasta desde dentro, ¿no? Desde dentro ya están diciendo incluso metiendo a gente totalmente del PSOE, por supuesto a González Laya y a otra persona y a otra de Esquerra, que demuestra que es muy privado Red Eléctrica, muy. Impresionante. Así bueno, pues nada. un menú para no perdérselo. Domingo y yo contigo este sábado a las 2 de la tarde en la sintonía de radio. ¿Y qué más?
y a las 3 en Libertad Digital Televisión y en todas las plataformas, la que os guste, Spotify, nuestro podcast, YouTube. en YouTube, en todos. Donde queráis, cuando queráis, ahí estamos. Pues no nos lo perderemos, yo desde luego en absoluto, porque, Tú no. porque estaré ahí y disfrutándolo. Tú no, que tienes que currármelo. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. Un besito fuerte, chao. Continuamos en Con Ánimo de Lucro, lo hacemos ya con mi compañero, mi amigo Manuel Llamas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Ya, ¿cuántas veces te saludo los fines de semana, entre semana, en fin? España no se cierra. No, desde luego que no. Bueno, nos cerraron en su día, pero Aquí estuvimos, en el radio, dando la talla siempre. Manuel, estás conmigo, evidentemente, aquí en Con Ánimo de Lucro, porque tenemos que hablar del programa que tenemos juntos, junto a Domingo Soriano y a Value School, los domingos, Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, que lo decimos cada semana. 7 años ya, ¿eh? 7 años, alguno lo ha intentado y no ha sido capaz. Sí, 7 Pero años. ninguna radio nos ha seguido la comba y aquí estamos nosotros. Muy contentos, con un público cada vez más agradecido, lo cual pues es una muy buena señal. Y aprendiendo. Y lo bueno es que nos lo pasamos pipa los fines de semana. Y sobre todo se aprende, y se aprende a la mano de los mejores, porque, a ver, cada uno tiene sus cualidades, tiene sus talentos, cada uno es mejor en una cosa, mejor en otra, y a mí siempre me gusta estar, y a ti te pasa lo mismo, Luis Fernando, en tu maravilloso programa, que siempre cuentas con buenos analistas, expertos, etcétera. Pues en Tu Dinero Nunca Duerme los fines de semana contamos con algunos de los mejores gestores que hay en España. Y lo demostramos. Y que algunos son de los mejores que hay a nivel Europa, en todo el continente. Bueno, pues esta semana precisamente, el domingo, contamos con un analista de una de esas gestoras boutique, Value, que es Magallanes, y contamos con Santiago Domingo, que analista es del equipo de análisis de Iván Martín. Efectivamente, analista de Magallanes, que justo acaba de cumplir 10 años, que se dice pronto, 10 años con esta gestora, y vamos a analizar, más allá de los fundamentos, más allá de la teoría, más allá de los principios de la inversión, vamos a meternos en harina, que de vez en cuando sabes que lo hacemos, y lo hacemos de la mano de este tipo de analistas mediante una tesis de inversión. En este caso, Santiago Domingo nos va a explicar una de las últimas adquisiciones que han llevado a cabo en Magallanes, concretamente en el mes de abril. ¿Qué pasó en el mes de abril? Turbulencias financieras, castañazos, el mundo se iba a escapar, el acabose, la guerra comercial de Estados Unidos desató pánico en los mercados, cayeron las bolsas mundiales, cayó la bolsa estadounidense, cayó también la bolsa europea, y especialmente algunos sectores muy castigados, como es precisamente el sector industrial. Y bueno, pues Magallanes, como los buenos gestores, como los buenos inversores, especialmente los value, cuando hay momentos de pánico es momento de compras, es momentos de oportunidad. Eso es, porque la volatilidad, por mucho que la industria, la academia, absolutamente todo el mundo lo asocia al riesgo y lo identifique como riesgo, la volatilidad no es un riesgo en sí mismo, es una oportunidad. Bueno, pues en el mes de abril. Y ahí compró Magallanes, en el mes de abril aprovechó para comprar una empresa... Una sueca, Sandvik se llama, que es una empresa líder que está relacionada con el sector de la minería. Concretamente, sus clientes son las mineras. Son mineras, fundamentalmente mineras de oro y mineras de cobre. Y es una empresa que es fundamental para muchas de estas mineras y que, como digo, es líder a nivel mundial, junto con su competidora, su principal competidora. Controla el 90% del mercado mundial, que se dice pronto, en su segmento. ¿Y cuál es su segmento? Pues básicamente herramientas de extracción de minerales, de minas subterráneas. Sí, pero no cortafríos y martillos. No, estamos hablando de alta tecnología. Estamos hablando de camiones extractores, camiones perforadores, todos teledirigidos desde arriba, donde se ha eliminado el riesgo del operario, donde se ha elevado la efectividad, la productividad por hora trabajada de cada una de esas máquinas.
y luego las ¿no? ¿Cómo es? Las Para cribas, ¿no? cribar, Las cribadoras. efectivamente, las cribadoras, que es donde, bueno, son máquinas que separan lo que es la tierra o la piedra, que no sirve para nada, del material realmente que luego es el del que se saca finalmente el oro y se saca el cobre. Y además nos va a explicar, bueno, pues toda la cadena de valor de esta compañía, porque fíjate, curioso, no solo esta compañía, no solo líder, una de las principales líderes vendiendo las herramientas, las máquinas, sino que el negocio está la postventa, en el mantenimiento, amigo, porque las máquinas se estropean también, o hay incidencias. Bueno, pues en lo que es el mantenimiento es donde también esta empresa tiene importantes márgenes. Y luego tiene otra división de negocio relacionada con la industria, también con las brocas relacionadas con el sector industrial, brocas de, bueno, pues hasta de diamantes que se utilizan en distintas actividades. Bueno, es parecido al negocio del petróleo, ¿no? El upstream y el downstream. La cuestión es que la parte que está en la extracción de crudo y la parte que está en el refino del crudo. Esas son las dos partes, refino y luego venta de gasolina. En el caso de compañías pues como Repsol o como Cepsa, de las que tienen que extraer petróleo. En el caso de las mineras tienen la parte de la extracción y luego la parte del tratamiento de ese mineral, que es, digamos, la parte en la que no es tan competitiva, pero que también compite por una cuota de mercado importante, entre el 15 y el 20%. Sí, tiene ahí un segmento y sobre todo, bueno, pues con un potencial de crecimiento sustancial. Amplios márgenes de negocio, beneficios, una compañía con una cartera solvente, con unas cuentas muy solventes, muy sólidas, prácticamente sin deuda, con una gestión también que es un factor muy relevante, en donde una familia que tiene larga tradición en el ámbito de la minería tiene un porcentaje muy importante de esta compañía y con importantes barreras de entrada, porque claro, al final, imagínate... No cualquiera se puede poner a competir en eso mañana. Los chinos que te copian y te montan una empresa y te quitan cuota de mercado. Pues no, fíjate, hay algunas empresas que lo han intentado entrar en este segmento tan particular del sector de la minería y no lo han conseguido, han fracasado en el intento. Bueno, la cuestión es que se presentó la oportunidad, como todos los buenos inversores, son empresas que se vienen siguiendo desde hace mucho tiempo porque tiene buenas cualidades, pero a lo mejor están caras, no están en precio. Pero aquí hay turbulencias financieras, gran tormenta bursátil a nivel mundial por la guerra arancelaria de Trump y se ponen a tiro. Y ahí están los gestores y analistas de Magallanes para comprar y la han incorporado a su cartera europea. Durante el programa pues tendremos oportunidad de preguntar a Santiago Domingo pues qué posición ocupa dentro de la cartera de Magallanes, cuál es el valor objetivo que cree que tiene la compañía, ventajas competitivas, a qué valor han entrado y fundamentalmente cuáles han sido también, bueno, pues esas contratesis que hace el equipo de Magallanes también para tratar de descabalgar la compañía sin éxito, porque en este caso al final la han incorporado en cartera. Sin duda uno de esos programas que disfruta mucho nuestro compañero Andrei Trukmel, que sabes que es un fanático de las tesis de inversión. Análisis de empresas, es una cosa que le encanta. Tenemos que decir que, por cierto, a nuestros alumnos del curso avanzado de bolsa, el que tenemos con LWS Academy, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme y un plantel de profesores de primerísimo nivel, estos alumnos van a aprender precisamente a hacer tesis, quizá no de un nivel de detalle tan espectacular como el que traerá Santiago Domingo el próximo domingo aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, pero sí un nivel de análisis importante. Bueno, pues para todo aquel que se esté aficionando y que quiera entender cómo funcionan este tipo de gestoras y por qué son diferenciales, qué les diferencia de otras gestoras o de otros gestores de grandes distribuidoras que llevan fondos de inversión donde el nivel de detalle de las tesis no es como bueno, pues esto es un punto diferencial que nos ayuda a entender y a aprender mucho más del acercamiento a los mercados que tienen estas gestoras. Sí, desde luego una auténtica masterclass de cómo se selecciona una compañía y sobre todo por qué.
por qué se selecciona una compañía. Y esto es muy importante porque hay distintas formas de acercarse al mundo de la inversión. Lo principal, y lo damos también en nuestro curso del despertador de tu dinero, para saber cuáles son los fundamentos de la inversión. Oye, ¿por qué no hay que tenerle miedo a la bolsa? ¿Cómo entender la bolsa? Luego hay una segunda fase que es, vale, ya sabes cómo funciona la bolsa. Ahora vamos a estrategias concretas de inversión, a profundizar a largo plazo, garantía de construcción de patrimonio. Nuestro curso de invertir con cabeza y ganar a largo plazo, que en breve abrimos la 6ª edición. Y ahí, pues, oye, ya profundizamos en bolsa, en deuda. Y ahí la forma más sencilla de aproximarse al mundo de la inversión es eligiendo fondos. Gestores, eligiendo fondos de inversión. Pero aquí vamos a abordar la tercera fase, que es precisamente la que has comentado, la del curso avanzado en bolsa, donde, vale, voy a comprar una empresa por mi cuenta. ¿Y qué tengo que tener en consideración para poder comprar una empresa con fundamento y con una tesis razonable? ¿Por qué compro o selecciono esta empresa? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas, sus márgenes, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, el precio, la gestión que hay detrás, quién está manejando esa empresa, a qué se dedica esa empresa, cuáles son las barreras de entrada, cuál es la competencia, cuál es su capacidad de crecimiento, cuáles son los indicadores en los que hay que fijarse? Esa es la tercera fase. ¿Cómo encontrar los datos que necesitamos para analizar dentro de cada compañía? Pero esto es muy importante, Luis Fer, porque bien sabes que hay muchos particulares que se meten en el mundo de la inversión sin tener ni puñetera idea y dicen, yo compro, y podemos decir cualquier compañía de todos conocida. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué compras esa compañía? Y no te saben decir por qué. No, porque me dijeron, porque decían, porque la veo en la tele. Porque todo el mundo hablaba. Error. Eso no funciona. No funciona, amigo. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Igual te dan 2 días de alegría y 2 años. No sabes ni por qué compras y por lo tanto tampoco sabes si la compañía sube o la compañía baja. No sabes si eso es bueno o eso es malo. Tampoco sabes por qué vendes. Al final palmas dinero. ¿Hasta cuándo aguantar con la compañía? Nada. Hay que hacerlo siempre basado en fundamentales, con una estrategia clara. Por cierto, el análisis técnico también se verá en ese curso, aunque no es el acercamiento que nosotros promocionamos, impulsamos o recomendamos como una estrategia buena a largo plazo. Manuel, muchas gracias, como siempre, por pasar este ratito conmigo. Hasta la próxima. Y a ustedes, señores oyentes, gracias de nuevo por estar ahí un día más. Les espero aquí, como siempre, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 12. Sean felices, amigos.